Ahogamiento y asfixia por Santiago Aldana, María Camila Falachi, Paula Daniela Manosalva, Santiago Segura y María Paula Torres. La asfixia se presenta cuando alguien no puede respirar porque la garganta o la tráquea, es decir, las vías aéreas, están bloqueadas con alimento, un juguete u otros objetos. Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden estar bloqueadas, provocando que no llegue suficiente oxígeno a los pulmones, y sin oxígeno podría llegar a ocasionar el daño cerebral. Las causas más comunes de estas son comer demasiado rápido, alimentos en trozos muy grandes y, para el caso de los niños pequeños, ingerir algún juguete. Los primeros auxilios que se deben aplicar es primero identificar a la víctima, si es un bebé, un niño o un adulto. Después se debe proceder a comprobar si la persona responde y si respira, y después se debe proceder a realizar la maniobra de Heimlich, que la veremos en el video a continuación. En este caso podemos ver que una persona sufre un atragantamiento por culpa de algo que consumió y obstruyó sus vías respiratorias. En este caso tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos para hacer los primeros auxilios. Si la persona sigue estando de pie y consciente, tenemos que darle 5 golpes en la espalda y 5 golpes abdominales, también conocido como la maniobra de Heimlich, el cual consiste en abrazar por detrás a la persona, colocar una mano justo debajo del esternón y hacer compresiones hacia atrás y hacia arriba para así liberar las vías respiratorias de la víctima. En caso de que la persona quede inconsciente en el piso, se le debe acomodar para intentar liberar las vías respiratorias. Si se alcanza a ver el objeto en la boca de la persona, podemos introducir el dedo y sacarlo con el mismo. Pero en caso de que no se vea, tenemos que empezar a hacer RCP para así hacer que el objeto que está obstruyendo las vías respiratorias de la víctima salgan de su lugar y así podremos sacar el objeto de la boca. Actualmente el ahogamiento se define como la asfixia o dificultad respiratoria como resultado de la inmersión en un líquido, y este puede producir en ocasiones hasta la muerte. Posteriormente les voy a explicar los distintos tipos de ahogamiento que se pueden dar. Ahogamiento seco. Como su nombre lo dice, no hay aspiración de líquido y por tanto no pasa agua o pasa muy poca agua hacia los pulmones. La asfixia se produce debido a que la glotis se cierra por un espasmo, y este tipo de ahogamiento es el más frecuente en los niños. Los fallecidos presentan color pálido debido a la apnea. Ahogamiento húmedo. Se denomina así por producirse la aspiración de líquido a los pulmones. Es el ahogamiento más frecuente, con una incidencia superior al 80%, y se produce principalmente en los adultos por inundación de las vías respiratorias al respirar tras un periodo de apnea e hipoxia. Los fallecidos presentan color azul debido a la cianosis. Ahogamiento incompleto o casi ahogamiento. Se sufre insuficiencia respiratoria por ahogamiento, pero se sobrevive al episodio. Puede tener efectos a posterior debido a la hipoxia tisular y cianótica. Y por último, el ahogamiento secundario. En este caso, se produce un retardo de la insuficiencia respiratoria y sus efectos. Este desfase puede ser de hasta 96 horas después del accidente, dando lugar a un fallo multiorgánico. Por ello, es muy importante que tras haber sufrido un ahogamiento se haga al accidentado una exploración médica y esté en observación al tiempo adecuado. Recomendaciones en caso de presentarse un ahogamiento por agua. Mantener la calma. Buscar un organismo especializado para la ayuda o comuníquese a la línea de emergencias 123. Diríjase al afectado por el ahogamiento. Sacarlo del agua. Comprobar el estado del afectado. El masaje cardíaco y la respiración boca a boca es lo último que se hace. Como medidas de prevención es importante aclarar que no hay mejor garantía que la vigilancia de 10 a 20 segundos.
por lo menos en los niños pequeños, y detectar riesgos de que los niños lleguen a la piscina y de qué manera se podría evitarlo. También es importante saber si la persona que está en el agua tiene algún tipo de flotador o si ya aprendió a nadar. Este es un claro ejemplo de ahogamiento, en el cual una víctima intentará quitarse la vida ahogándose. Vemos cómo la víctima se sumerge en el agua lentamente y se queda allí durante un buen tiempo. Posteriormente, la primera persona en encontrarlo es la hermana de la víctima, la cual es el primer respondiente, es decir, persona responsable de brindar los primeros auxilios y la ayuda primaria posible. En caso de que la víctima no reaccione, se procede a llamar a los servicios de emergencia, es decir, la ayuda secundaria. Vemos como el primer respondiente saca a la víctima del agua con el mayor cuidado posible, es decir, sacando primero la cabeza, cuello y columna alineados lo mejor posible. Es importante tener en cuenta que debemos sacarlo de los hombros y de la parte de atrás de la víctima, nunca enfrente de esta. Todo esto es parte del protocolo de primeros auxilios que debemos seguir en caso de un ahogamiento. Realizamos una evaluación primaria después de haber terminado de acomodar de la mejor manera a la víctima y nos encontramos con que la víctima no tiene pulso ni reacciona, así que debemos proceder a realizar un masaje cardíaco. Finalmente vemos cómo la víctima expulsa el agua, lo cual es muy bueno y empieza a reaccionar. Intentamos levantar a la víctima lentamente y ver reacciona para proceder a llevarlo a un lugar donde le puedan brindar la ayuda necesaria que no puede brindarle un primer respondiente.